Queridos, para continuar nuestra serie de sermones en Hechos, por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 21. Nuestro hermano casi que hizo ya un resumen de mi prédica, hermano. Casi que ya partí para la Santa Cena. Vamos hablar un poco de lo que nuestro hermano ya comentó con nosotros. Como es bueno ver el servicio apuntando a una misma dirección. Hechos capítulo 21. Nuestro texto es bien largo hoy día y obviamente por nuestro tiempo no vamos a poder ver detalladamente todos los versículos, pero por favor, vamos a leer ahora al inicio solamente del versículo 27 hasta el versículo 36 de Hechos capítulo 21 y después a lo largo del sermón vamos también ver el capítulo 22. ¿Los hermanos encontraron? Amém? Hechos capítulo 21, versículos 27 hasta el 36. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegaron el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Vamos a orar una vez más. Dios Santo, nosotros queremos escuchar tu voz hoy día y sabemos que esto solo es posible mediante la exposición de tu palabra, Señor. Yo pido en este momento que tu Santo Espíritu pueda asistirnos y que mis palabras puedan mezclar con las tuyas, Señor, y que esto venga a traer vida a la vida de mis hermanos. Que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado hoy y siempre. En los méritos de Él oramos. Amén. Queridos, todos ya hemos pasado por situaciones en la vida en la que el silencio parece ser la mejor opción, ¿verdad? Porque hablar a menudo cansa. Hablar da trabajo. Hablar expone. A veces hablar solo empeora las cosas. A veces hacen comentarios a nuestro lado, comentarios contrarios a nuestra fe, y uno piensa: pucha, es mejor callarse, porque cansa explicar, cansa ser mal interpretado. A veces las personas nos ven como personas exageradas, personas que son demasiado radicales. Y nosotros, día tras día, vamos aprendendo a guardar nuestra fe cada vez más silenciosa. El problema, queridos, es que la fe cristiana nunca fue pensada para vivir en silencio. El evangelio no es una convicción privada que uno tiene. Cuando Cristo entra en la historia de uno, algo cambia en nuestras vidas. Incluso la forma en que la persona maneja
el silencio. En el texto de hoy, queridos, nosotros vamos ver un escenario extremo. Un escenario de odio real, de violencia, de acusaciones falsas. Y es precisamente ahí donde vemos algo impresionante. Una fe que no se calla. Vamos recordar primero en qué momento nos encontramos en nuestra historia bíblica. Hermanos, el libro de Hechos nos muestra la iglesia de Cristo en movimiento, el comienzo de la iglesia. El evangelio ya no se limita solamente a Jerusalén. El evangelio ya ha traspasado fronteras, cruzado hartas ciudades, llegado a diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes idiomas. Lo que comenzó con un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén, ahora se ha extendido por todo el imperio romano. Y Pablo es una de las figuras centrales de este avance del evangelio. Un hombre que antes perseguía la iglesia, pero ahora vive completamente consumido por la misión de anunciar a Cristo. Él ha pasado por innumerables ciudades. Pablo ha enfrentado persecuciones, prisiones, rechazos. Y aún así, yo creo que ustedes están viendo esto en nuestra serie en Hechos, vamos viendo el evangelio avanzando cada vez más. Y en este momento de la historia, del capítulo 21, Pablo entende que debe regresar a la ciudad de Jerusalén. Pero, para muchos, esto no sería una buena idea. Incluso en varias ocasiones antes, se le había advertido a Pablo con respecto al sufrimiento que le aguardaba allí. Él no debería entrar en esa ciudad de nuevo. Pero Pablo decide ir por el evangelio de Jesús, aún sabiendo que eso tendría un costo. Jerusalén, hermanos, es este lugar cargado de simbolismo. Jerusalén es el centro religioso del judaísmo. Es donde estaba el templo. Es donde la memoria de las promesas, la ley y las tradiciones judaicas estaban profundamente arraigadas. Y es en esta misma Jerusalén donde muchos judíos consideraban la fe cristiana como una amenaza. Recuerden ustedes que fue exactamente allí, en esa ciudad, donde Jesús había sido crucificado unos años antes. Y Pablo ya era alguien conocido en este momento de la historia. Muchos lo veían como alguien peligroso, alguien que mezclaba la fe de los judíos con la fe de los gentiles. Ellos pensaban esto. Ellos pensavam que Pablo estava rompendo barreiras e fronteiras que eram sagradas. Judíos não deviam mesclar-se com gentiles. Eles consideravam isso demasiado peligroso. Assim que este é nosso contexto da história de hoje. Uma cidade, Jerusalém, que estava llena de gente. Pessoas estavam chegando de todas as partes para participarem da festa de los tabernáculos que iba a ocorrer allí. Um ambiente religioso intenso. Hablamos que em momentos assim, qualquer chispa poderia volver-se em um incêndio. E Pablo entra em esta cidade de Jerusalém exatamente em este momento. E a partir dessa história, queridos, eu quero invitar-los a reflexionar juntos sobre o seguinte tema que temos em nosso boletim: uma fé que não se calla. Uma fé que não se calla. Veremos 3 pontos nesse sermão hoje dia. Em primeiro lugar, irmãos, veremos uma fé que não se calla, incluso quando provoca ódio. E isto vemos em los versículos 27 hasta o versículo 36 que leemos hoje dia. Queridos, Lucas, que é o autor de Hechos, nos diz que estavam por terminar os 7 dias. É decir, Pablo estava ao final de um período de purificação no templo. Pablo provavelmente estava haciendo el voto nazareo. Estava haciendo exatamente lo que ele dijo em outro momento, que eu me hice judío para com los judíos, para ganar a los judíos.
Pablo está mostrando respeto hacia os judíos, demonstrando de forma muito clara que ele era um de eles, que respeitava a lei, que ele respeitava as tradições do pueblo. Pero vemos no texto que aún assim el odio explota. Alguns judíos que veniam de Ásia para a fiesta em Jerusalém reconhecem a Pablo e começam a gritar acusações muito graves. Este es el hombre que ensina contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar sagrado, el templo. E sabemos que nada de esto era verdade. Eram acusações falsas. E se alguma vez tinham acusado em sua vida injustamente, tu sabes quão terrível é isto, verdade? Pablo nunca havia ensinado contra o pueblo judío, tampouco contra a lei, contra o templo, nada de esto. Pero o texto nos ensina algo muito importante aqui ao princípio, hermanos. Que o ódio ao evangelho não necessita hechos, só necessita um pretexto. A fé cristiana não solo é rechazada quando se predica, sino a menudo simplesmente por existir, por lo que esta fé representa. Pablo representa algo que molesta profundamente a los judíos. A afirmação de que Jesus é o cumprimento da lei. Que a salvação não vem do templo, que Deus não habita em lugares hechos por manos humanas. E isto hiere profundamente al orgullo religioso de los judíos. O texto nos diz, hermanos, que toda a ciudad se alborotou. Imagina esta cena. Vamos imaginar lá Chiloé, toda alborotada, com rabia de homem. Toda uma cidade contra uma pessoa. As multitudes se juntam. E Pablo é arrastrado fora do templo. E começam a golpeá-lo, com a clara intenção de matá-lo. Não há nenhum juízo prévio, não há nenhuma investigação, não há espaço para a defesa de Pablo, só havia violência. Eles acusam a Pablo de profanar o templo. E irônico isto, certo? Em nome da santidade do templo, estão dispostos a cometer um assassinato em seu pátio. Pablo tem que ser levado à força por los soldados. E o grito que se oye é: muera, muera. O mesmo grito que se levantou contra Jesus em la mesma cidade de Jerusalém anos antes. Lucas, hermanos, quer deixar claro esto para nós, que o servo Pablo está seguindo os mesmos passos de seu Senhor Jesus. Queridos, o coração humano nunca é neutro ante Deus. Gravem isto em seus corações. Ou nosso coração se rinde em arrependimento a nosso Senhor, ou nosso coração se endurece em rechazo. Como Pablo dijo outra vez em 1 Coríntios, que a palavra de la cruz é poder de Deus para aqueles que se salvam, pero é loucura para aqueles que se perdem. E a menudo, hermanos, esta loucura desperta ira, rabia de la gente. Seguir a Cristo nunca ha sido um caminho neutro. O evangelho que salva, o evangelho que traz consuelo para nós, o evangelho que restaura, é o mesmo evangelho que nos confronta a nós. O evangelho derriba as falsas seguridades que temos em nossos corações. O evangelho expone os ídolos que temos em nosso coração. E quando isto sucede, o ódio sempre aparece. Imagina que entras em uma habitação oscura e encendes a luz. A luz não cria a sociedade que existe allí. Não. A luz só revela o que já estava allí. E o evangelho, hermanos, é esta luz que entra em nossas vidas, que expone os pecados que escondemos em los rincones oscuros de nosso coração.
Por esto que el evangelio molesta tanto a la gente, al corazón humano caído por el pecado. El corazón del hombre, después de la caída por el pecado, la Biblia dice que es un enemigo de Dios. Y mientras este corazón no se reconcilie con su Creador, estará dominado por su propia inclinación, que la Biblia dice que es una inclinación engañosa. Los hombres dominados por el corazón engañoso se enojan contra el mensaje de la verdad, porque queremos siempre la mentira de nuestro corazón. El mensaje de la verdad es antinatural para aquellos que viven confiando en la mentira de su propio corazón. Queridos, no esperen en sus vidas, en su día a día, una reacción diferente cuando ustedes exponen la palabra de Dios. No esperen una reacción diferente a aquello que ustedes representan como cristianos. No hay término medio. O las personas tienen un corazón reconciliado con Dios, o las personas son enemigas de Dios. No se sorprendan cuando les hagan daño por la palabra que llevan. No se sorprendan cuando sufran por el mensaje que llevan. El corazón dominado por la caída sigue lleno de ira contra el mensaje de la verdad. La mayoría de nosotros no sufrimos agresiones físicas por nuestra fe. No tiene que ver mucho con nuestra realidad hoy en día. Pero muchos de nosotros sufrimos rechazos, burlas. Y por esto muchas veces nosotros nos callamos. Callamos nuestra fe para evitar conflictos, porque siempre queremos ser políticamente correctos. El texto de hoy, hermanos, nos llama a no ser imprudentes, a no querer buscar pelejas, no es esto. Pero el texto nos llama a la lucidez. Si nuestra fe nunca molesta a nadie, tal vez sea porque nuestra fe ya ha sido acostumbrada a callarse siempre. Una fe domesticada. Una fe que no se calla, hermanos, entende que la fidelidad a Cristo no garantiza la aprobación humana. Cristo foi odiado por muitos. Lo colgaram em uma cruz. Não esperem ser aprovado por todos. Cristo sigue sendo odiado por muitos. E o desejo daqueles que não amam a Jesus é também colgar-nos em uma cruz. La palavra del mundo para Jesús fue muera. La palabra del mundo para Pablo fue muera. La palavra del mundo para aqueles que amam este Jesus, a esta verdade. A palavra del mundo para nós que somos discípulos dele, todavia sigue sendo muera, muera. Pero el texto nos presenta também, hermanos, que uma fé que não se calla, porque ha sido alcançada por la gracia. E esto vemos em los versículos 37 do capítulo 21 hasta el versículo 21 del capítulo 22. Mientras vou exponendo, ustedes podem mirando em sua Bíblia. Queridos, después de todo este caos, de las acusaciones falsas, de los gritos de muera, ocurre algo que nos llama a atenção nesse texto. Pablo pide permiso para hablar. Mira, ele não pide para que lo liberem, não pide justiça em este momento, ele pide a palavra. E fíjense, queridos, que incluso esposado com cadenas, Pablo sigue dando testemunho de la gracia que ha sido alcançado. E que melhor oportunidade que esta para isto? Toda uma cidade estava escutando ao que Pablo iba a dizer. Mira como Deus hace as coisas, os movimentos de Deus. Que tremenda oportunidade para toda uma cidade escuchar a este homem. Pablo entende que esta terrível situação era uma grande oportunidade para sua vida. Donde muitos só veiam violência, Pablo veía um púlpito improvisado. E quando o tribuno se dá conta de que Pablo habla griego correctamente, ele se surpreende.
Ele pensava que Pablo era solamente uno más, um revolucionário egípcio, como haviam tantos outros revolucionários egípcios na época, que sempre causavam tumulto em la gente, confusão. Pero Pablo se apresenta com muita claridade. Ele dijo: eu sou judío de Tarso de Cilícia, cidadão de uma cidade que não é insignificante. Pablo está apresentando acá suas credenciais para dar credibilidade a lo que ele iba a dizer para o pueblo. E quando se lhe concede permisso para falar ao pueblo, Pablo, muito sabiamente, ele começa a falar em hebreu. Ele se acerca ao pueblo. Pablo está criando puentes. Em outras palavras, Pablo está dizendo: eu sou uno de ustedes, me escutem. E no capítulo 22, Pablo começa sua defesa contando sua própria história. Ele habla de sua formação a los pés de Gamaliel, rabino respeitado, e literalmente eles aprendiam a los pés de Gamaliel, porque nos conta a história que Gamaliel ensinava como em uma escalera e seus alunos se quedavam sentados no piso. Estavam literalmente a los pés de Gamaliel aprendendo de la lei. Pablo muestra su celo por la lei. Pablo dice su persecução a la iglesia. Ele era um judío, como se diz acá, ele se aferrava ao judaísmo. Pablo não reescreve seu passado pintando com colores para que pareça melhor. Não. Pablo assume: eu perseguia a igreja, eu arrestei, eu aprovei muertes. E isto é graça, hermanos. La gracia libera a nós de la necessidade de parecer melhores de lo que realmente somos e de lo que realmente fuimos em nossas vidas. Quem ha sido alcançado por la gracia pode ser honesto acerca de seu próprio pecado, porque sua identidade já não está no passado, sino em Cristo, que vive nele agora. Então, Pablo chega ao centro da história. Ele conta o encontro que teve com Jesucristo no caminho a Damasco. E fíjense bem, queridos, que vocês já passaram por esse texto em outro momento, mas agora Pablo está volvendo com essa história. Pablo não estava buscando a Cristo em este momento que estava indo a Damasco. Pablo não estava em crise espiritual. Não estava aberto a novas ideias. Pablo estava lutando ativamente contra Jesus. E é precisamente aí donde Cristo lo encontra. A conversão de Pablo não é resultado de uma decisão humana, sino de uma intervenção soberana de la gracia. La fé que não se calla nasce exatamente aqui, en el hecho de que Deus nos alcança, aunque nosotros no lo merezcamos. Pablo cuenta que este camino hacia Damasco, ele se cai, se queda ciego, é guiado de la mano. El hombre que creía que ver todo, el hombre que sabia, que pensava que sabia ver todo, ele dar-se conta de que estava completamente cego. E quantas vezes Deus hace exatamente isto com nós, hermanos? A vezes creemos que temos o controle das coisas, que estamos seguros, que temos a razão, hasta que Deus nos derriba para ensinar-nos a ver de verdade. A vezes, é só quando estamos cegos que realmente podemos ver. No versículo 12, Pablo habla de Ananías, um homem piedoso, respeitado por los judíos, que chama Pablo de hermano. E Pablo está aportando acá a um testemunho, a uma prova viva de algo que passou. Ananías, que era um homem respeitado, poderia confirmar o que passou com Pablo, porque era um homem confiável. Quando estava cego neste momento, e Ananías ora por ele, para que ele pudesse ver novamente. E então temos a comissão que se le dio a Pablo. Jesús le dijo:
serás mi testigo. Pablo, tú que persiguió tantas veces a mi iglesia, tú que persiguió tantas veces a mí, Jesús pregunta, ¿por qué me persigues? No es a mi iglesia, es a mí. Aquellos que persiguen a iglesia persiguen al propio Cristo. Y Pablo dijo para y Jesús dijo para Pablo, serás mi testigo. Dense cuenta, hermanos, de que Pablo tenía una fe que no se callaba, porque tenía muy fresca en su memoria la historia de la redención que le había alcanzado, de la historia de la gracia que le alcanzó. En nuestros días, muchos cristianos se callan porque se han olvidado la gracia que los alcanzó. La fe comienza a ser apenas un costumbre. La fe comienza a ser solamente una tradición, una rutina. Domingo es día de la iglesia, pero entramos y salimos con nada cambiando en nuestras vidas. Nos tornamos religiosos y no nos damos cuenta de esto. No pasa nada de diferente en nosotros, porque ya estamos acostumbrados solamente con una rutina, con una tradición religiosa de ser presbiterianos, y afirmamos esto con mucha fuerza, con alegría, pero ya no recordamos de la gracia que alcanzó nosotros, como éramos pecadores, donde estávamos y donde Dios sacó nuestras vidas. Essa transformação que a graça hizo com nossas vidas, aunque nosotros não lo merecíamos a esse Jesus. Quizás tú no hayas tenido una conversión tan dramática como la de Pablo. Quizás no hubo una luz del cielo y tampoco una caída en el piso en el momento en que tú has aceptado, entre comillas, a Jesús en su vida. Pero si Cristo te encontró, hermanos, se tus pecados foram lavados, se tua história foi redimida por este Jesus, então tu fé também tem uma história para contar. Às vezes pensamos que necessitamos passar por um seminário, fazer um curso de teologia para começar a proclamar o evangelho. Pero dense em conta, queridos, que Deus chamou a Pablo para predicar o que ele viu e ouviu. Se tu não estás muito preparado para proclamar o evangelho no púlpito, que é necessário preparo, pero que tu puedas empezar hablando de lo que has visto e oído desse Jesus, de como te alcançou a graça de Jesus, de como, aun sendo um pecador miserável, inimigo de Deus, merecedor de su juízo, Deus enviou a su próprio Hijo para entregar-se por tus pecados e hacerte justo ante Ele. Que has produzido em nós a graça que nos ha alcançado? Silêncio? Por medo? Por vergüenza? Ou um testemunho verdadeiro por gratidão? Que podemos reflexionar sobre ello hoje. E por fim, queridos, veremos uma fé que não se calla, incluso quando hablar cuesta caro. E esto vemos em los versículos 22 hasta el versículo 30. Hermanos, Pablo mal termina de hablar quando todo se derrumba de nuevo. Hasta aquí, la multitud lo escuchó muy bien. Hubo silencio. Pero en el momento en que Pablo menciona que Dios lo envió a los gentiles, foi exatamente aí, a los gentiles, la paciencia se acaba. Ellos escucharon todo, pero no podrían escuchar que Dios tendría misericordia de los gentiles. El texto dice, en el versículo 22, que alzaron la voz y gritaron: quita de la tierra a un hombre como este, porque no conviene que viva. Aqui chegamos ao ponto mais duro da história, irmãos. Não era um debate, já não era um momento para escutar, era um momento de rechazo absoluto. A fé que não se calla
ahora encuentra su precio más alto: ser considerada indigna de existir. Queridos, el mayor escándalo sobre el Evangelio no es solo que Dios salva a los pecadores. Esto incluso puede ser tolerado por la gente. El escándalo es que Dios salva a quien Él quiere, por gracia, sin pedirnos permiso sobre quién debe ser salvo o quién no debe ser salvo. La multitud soporta escuchar sobre la conversión de Pablo, soporta escuchar su historia, pero no soporta a un Dios que es soberano y salva también a los gentiles. La reacción de ellos es casi irracional. Parecen animales enjaulados. El texto dice que hubo gritos, ropa lanzada al aire, polvo levantándose. Es justamente el retrato del corazón profundamente ofendido por el Evangelio. Porque el Evangelio verdadero, cuando es anunciado, queridos, siempre humilla el orgullo humano. El tribuno romano, sin entender nada de lo que estaba pasando, él decide resolver la situación de la forma más común que él conocía, que era la forma como el imperio romano trataba todo, con violencia. Pablo sería interrogado para saber lo que estaba pasando, bajo azotes. Y es en este momento cuando Pablo hace otra pregunta: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin condena prévia? Y esta pregunta de Pablo cambia toda la historia, hermanos. Él usa con mucha sabiduría los medios legítimos que Dios puso a su disposición. Él sabía muy bien que tenía muchos derechos y privilegios como un ciudadano romano. Y él usa estos derechos, estos privilegios para favorecer su situación. Esto es lo que llamamos de providencia divina, providencia de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios solo gobierna los grandes acontecimientos de la historia, ¿verdad? Pero Dios no solo gobierna los acontecimientos que consideramos grandes. Dios gobierna cada detalle de nuestra historia. Tú no estás en esta ciudad por casualidad, hermano. Dios tiene un propósito en su vida exactamente aquí, en esta ciudad, en esta iglesia. Dios gobierna cada detalle, las leyes, los documentos, los presidentes, los políticos, los detalles burocráticos. Nosotros no vivimos al azar. Vivimos por el decreto eterno de Dios sobre todas las cosas. De modo que todo lo que sucede resulta para el bien de aquellos que aman a Dios y también para su propia gloria. Como decía un teólogo, Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado de la realidad sobre el que Cristo no diga: esto es mío. Nada escapa al control de nuestro Dios, hermanos. Él sigue teniendo las riendas de la historia en sus manos. Pablo no era un ciudadano romano por casualidad. El texto nos muestra que el tribuno ahora tiene miedo, temor. Él sabe que ha cruzado una línea muy grave. El hombre esposado que fue golpeado no era un judío cualquiera, era un ciudadano romano. Y entonces ellos quitaron las cadenas de Pablo. Fíjense, queridos, Pablo estuvo cerca de la muerte, pero nunca estuvo fuera del control del Señor. Y tal vez ustedes quieran aplicar rápidamente ese texto a su vida hoy diciendo: mira, entonces si yo soy fiel al Evangelio, Dios siempre me librará de la condenación de la muerte, como liberó también a Pablo. Y debemos ser cuidadosos con esta aplicación, porque Dios no promete que toda fe que es fiel será salvada de la muerte. El propio Pablo morirá después como un mártir. El texto nos muestra, queridos, que nuestra muerte
nunca llega antes de la hora determinada por Dios. Dios todavía tenía planes para la vida de Pablo. Querido, se tu estás vivo, Deus todavia tem planos e propósitos para tu vida. E isso nos dá grande consuelo para nossos dias. E nossa missão em este mundo, todos os planos do Senhor para nossa vida serão cumpridos. Deus vai sostener-nos em nossa missão de anunciar sua palavra hasta o dia em que Ele ha determinado. Se tu se fija bem, Pablo, em muitos sentidos de la história, vamos vendo que ele sigue os mesmos passos de seu Senhor. Jesus também foi rechazado. Não por fazer mal a la gente, sino por anunciar a verdade. Jesus também foi considerado indigno de viver. Jesus também foi entregado a las autoridades e o pueblo gritava que muera. Pero há uma grande diferença entre Pablo e Jesucristo. Pablo invoca seus direitos, Jesus não. Cristo tinha todo o direito de defender-se, pero eligió el silêncio. Jesus não abriu a boca ante seus acusadores, porque estava ali para cargar algo muito mais grande, nosso juízo, nossos pecados que estavam sobre ele naquela cruz. Pablo foi liberado aquele dia, pero Cristo não foi liberado em aquela cruz. O castigo que produzia nosso temor recaiu sobre ele. O silêncio do Hijo de Deus garantizou que hoje a igreja pudesse falar. Por isso, queridos, uma fé que não se calla nasce da certeza de nossa redenção. Nós hablamos porque Ele, em aquela cruz, foi silenciado. Nós testificamos porque Ele foi condenado. Nós perseveramos porque Ele venceu. Quizás hablar de Cristo te custe relaciones, te cueste comodidade, te cueste aprovação. Quizás hablar de Cristo te cueste oportunidades, status, tranquilidade. Quizás te cueste todo. Pero tenga a certeza de que a Cristo le custou muito mais para que hoje tu puedas ser chamado Hijo de Deus e que tu puedas anunciar esta fé. Que podamos, hermanos, recordar esta graça que nos ha alcançado e ter uma fé viva que não se caiga. Amém? Vamos orar uma vez mais.